Hola mis hermanos, en esta linda mañana que el Dios Todopoderoso pues me le dé mucha bendición en este día precioso que Dios nos ha concedido. En este día amanecí con un tema pensando y que creo que es muy importante que nosotros meditemos en todo esto, y he querido compartirlo con ustedes basado en unos cuantos versículos bíblicos que he estado meditando en todo esto. Este tema se llama ¿quiénes son estos muertos de donde Jesús se levantó y se levanta? ¿Quiénes son estos muertos de donde Jesús se levantó y se levanta? Esto es algo, hermano, que he estado meditando. Hace mucho que vengo meditando en todo esto y creo que estas son preguntas y creo que este es un tema muy importante para todo lo que hemos iniciado en este culto. Un culto en el cual no tiene el hombre parte. Por eso el que participa de este culto tiene que haber desaparecido de los hombres. Y cuando me refiero a desaparecer, me refiero a la forma de entender la palabra. En una ocasión el apóstol Pablo subió a Jerusalén y dice que no encontró a muchos de los apóstoles, nada más encontró a 3. Pero no está diciendo la palabra que encontrara a 3 personas, sino que en el expresar de la palabra, en el caminar de la palabra, Pablo nada más lo encontró a ellos 3. Entonces muchas veces podemos estar todos reunidos, pero en el expresar de la palabra, en el caminar de la palabra, los que están en el cielo no se juntan con los que están en la tierra. Entonces, estos versículos que quiero compartir con ustedes y este tema están en San Juan 20, desde el 6 al 9, Romanos 8, 11, Génesis 5, 5 y Génesis 24, 50, 24. Le voy a leer lo de San Juan 20 al 6 al 9 primero, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había sido sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitara de entre los muertos. Esto fue Juan, que dice que corrió primero que Pedro, pero no entró al sepulcro hasta después de Pedro. Esto pasa muchas veces con nosotros, mis hermanos, que tenemos mucho tiempo corriendo en las escrituras, pero por no entender las escrituras no entramos a este lugar que todo el mundo entra cuando va pasando por el proceso, porque todo el mundo dura un tiempo buscando a Jesús entre los muertos. Entonces, esta es la razón de este tema, que quiénes son estos muertos de donde Jesús se levanta, o se levantó y se levanta. Mis hermanos, la Biblia tiene esa historia ahí, pero ya cuando usted sale de la historia y pasa a la realidad de la palabra, hay cosas, como decía la palabra, que las encontramos, las entendemos por lo que los hermanos, hay hermanos que han avanzado en la palabra, y a través de los mensajes que los hermanos traen, o los hermanos o los que traemos, con la intención
de dar por gracia lo que por gracia venimos recibiendo, pues eso le sirve de aporte y de despertar a muchos hermanos. Pablo tenía un mensaje que decía: despierten de entre los muertos y le alumbrará Cristo. Este mensaje no es simplemente repetirlo, porque usted se puede parar en una esquina, se puede parar en la congregación que sea, y porque usted le vocee esta expresión no lo va a despertar. Lo que lo despierta es la enseñanza en su declarar. Cuando la enseñanza está siendo declarada desde su parte original, todo el que esté durmiendo, todo el que esté muerto, al despertar, que quiere decir al entender, al oír la vida de la palabra manifestada, pues si está entre los muertos, se levanta de entre los muertos. Entonces, levantarse de entre los muertos es levantarse dentro de estos testimonios. Por eso, para empezar a declarar este tema desde la parte de Jesús, tenemos que trasladarnos a la parte primitiva, porque esa pregunta debemos de hacérnosla. Esa pregunta consiste en quiénes son estos muertos de donde Jesús se levantó y se levanta. Vamos al Génesis capítulo 5, para que ustedes vean quiénes son los primeros muertos de donde Jesús empieza a levantarse. Génesis 5:5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, Adán es el primero de la familia de los hombres que han venido dando testimonio de la obra de Dios. Por eso no hay hombre fuera de esta familia. Adán es el primero de esta familia. Entonces, la descendencia de Adán hasta Noé, todos murieron. De la descendencia de Noé hasta Abraham, todos murieron. Y de la descendencia de Abraham hasta David, todos murieron. Y la descendencia de David hasta el apostolado, todos murieron. Entonces, estos son los muertos donde Jesús ha estado, porque la vida que estos hombres perdieron era Jesús. Y es Jesús, porque Jesús es la vida que todos estos hombres alcanzaron. Pero como esa vida en ese primer ministerio debe de morir, quien muere es Jesús. Por eso es que se ve a Jesús manifestándose, cogiendo el pecado del pueblo, todo este ministerio de pecado lo absorbe Jesús y lo crucifica. Pero todo esto se ve fuera del creyente. Pero todo esto es relacionado con el creyente, porque el ministerio del pecado es lo primero. Entonces, por eso es que el verbo se hace carne, para poder el verbo liberar al creyente de la muerte. Entonces, Jesús, que es el programa de Dios en todos estos hombres, es Jesús quien se ve perdiendo la vida, que ya todos estos hombres la venían perdiendo. La perdió Adán, la perdió la descendencia de Adán hasta Noé, la perdió la descendencia de Noé hasta Abraham, la perdió la descendencia de Abraham hasta David, de David al apostolado, todos murieron. Observe que hasta Sara y todas estas mujeres que representaron la doctrina, todas murieron, todo ha desaparecido. Dice la palabra que todo pasa, todo termina, pero que solo permanece para siempre la palabra de Dios. Entonces, eso no es una depresión. El mundo tiene que terminar con todo lo creado que trae a existencia a Jesús en ese primer ministerio, donde fueron creados los cielos, donde es creada la tierra, y todo esto que está en ese primer ministerio tiene que desaparecer con la muerte de Jesús, que inició desde Adán. Pero observen algo muy importante, mis hermanos. Nosotros miramos que en esa escritura del Génesis y en la escritura del Génesis 50, 24, quien se ve hablando es José, Jacob, Abraham, Isaac. Todos estos hombres se ven ellos hablando, pero quien trae a existencia todos esos testimonios es Moisés. Entonces Moisés es quien trae a existencia en el pueblo todas estas obras, y es Moisés quien viene dando testimonio de ellos. Moisés como un testimonio que tiene que aparecer en un instrumento. Eso pasa como hoy entre nosotros.
La palabra entre nosotros ha despertado nuestra mente para, a través de la enseñanza, ella irnos alumbrando a nosotros y va alumbrándolo también a ustedes por lo que le expresamos, por lo que compartimos de la palabra. Porque la intención de todos nosotros, mis hermanos, es que vayamos avanzando para poder participar de un culto que hay en Dios, que se lleva a cabo desde el cielo, que en este culto no tiene parte el hombre. Todos los hombres que han tenido parte en este culto han tenido que dar su vida, perder su vida. Es por eso que Jesús dice que todo aquel que no pierda su vida por causa de él, no la hallará. Esto es, mis hermanos, difícil para la mente humana, porque este mensaje que hemos creído de parte de Dios no es cualquier mensaje. Esta es la doctrina de Jesucristo que Dios le dio como promesa a Abraham, que le llama la palabra en aquella edad la tierra que fluye leche y miel. Fluye leche y miel porque este mensaje, cuando he creído, cuando he entendido, va dejando una dulzura a través de todo el que la va expresando, a través de todo el que va enseñando esta enseñanza desde su parte original. Esto produce una miel, una dulzura, que cuando uno la escucha en la boca de un hermano declarada, uno no quisiera que el día pase. Pasa con la leche también. Esta leche sirve de alimento, de crecimiento en el creyente sin adulteración, que el creyente va creciendo en ese testimonio rápido, porque entiende cuando las palabras salen desde la boca de un hermano declarada desde la parte original, los hermanos crecen. Por eso que el Dios le siga concediendo creer, porque dijo ahí que Juan no había todavía entendido las Escrituras, pero cuando entró después de Pedro, entendió que Cristo había resucitado y se había levantado de entre estos muertos. Si ustedes leen el capítulo 24 de Lucas, Mateo 28 y Marcos 16, que es donde habla de la resurrección de Cristo, ustedes van a observar que las mujeres que tenían el propósito de preparar el cuerpo de Jesús con especies, con mirra y con todos estos ungüentos, usted diría, ¿y qué todo esto? Porque todo esto está en las Escrituras y se ve todo literal, porque usted sale a buscar especies y usted va a encontrar, usted busca mirra y encuentra, pero ¿cómo usted encontraría las especies y la mirra y todo esto que sirvió para untar, para preparar el cuerpo de Cristo? Como también dijo la palabra, que el cuerpo de Cristo estaba envuelto en una sábana y en un sudario. Todo esto, mis hermanos, la sábana donde el cuerpo de Cristo está envuelto, porque para que Jesús ya haya resucitado y se haya levantado de entre estos muertos, ya queda ahí en ese lugar la sábana y el sudario, pero ya el cuerpo de Jesús no está ahí. Por eso aquellos ángeles le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Esos dos ángeles son la ley y la profecía que la representa Elías y Moisés. Esos espíritus, esos dos testimonios son dos mensajes que llegan de último, que son los que dan a entender que Cristo ya no está en ese lugar, que ya Cristo ha resucitado. Entonces, por eso el cuerpo de Jesús estaba envuelto, y por eso hay muchos hermanos que predican la palabra, pero predican el cuerpo de Jesús envuelto, porque no tienen el mensaje para predicar a Jesús desatado, porque desatado hay que hablar la palabra clara, pero para eso usted tiene que tener la luz de la palabra, para poder salir de la repetición y traer a existencia la vida de la palabra. Entonces la mirra y todo eso ungüento y todas esas cosas que se usa, todo eso es los argumentos y las cosas que los creyentes, como hay muchos hermanos, que preparan. Por ejemplo, para usted presentarle una conversación a una persona y tratar de convencerle, usted le acomoda la conversación, se le envuelve en un papel de regalo. Entonces, si hemos salido de la imagen, si hemos salido de ver la idea de que Jesús fuera un ser humano, de que Jesús fuera un hombre, y vemos al verbo, si usted fuera a preparar el cuerpo de Jesús con estas especies, con esta mirra, ¿qué usted cree que sería esta mirra y estas especies? Pues déjeme decirle, mis hermanos, que es lo que yo he entendido de parte de la palabra. Verifíquelo
así, y usted lo verifica en la Escritura, a ver, para que usted vea y se dé cuenta que la enseñanza de Jesucristo es una conversación, un testimonio, que alguien lo lleva. Entonces esa persona, si tiene a Cristo resucitado, no se lo va a enseñar envuelto en estos lienzos, que quiere decir la letra de las Escrituras, donde Jesús está envuelto. Entonces la mirra y todas estas especies, como le decía, son los argumentos que acotejan los hombres, que preparan la palabra para que el mensaje se vea más bonito, para que el mensaje se vea más cómodo. Y es natural, porque en esa parte eso es así. Eso es una costumbre que los judíos tenían y tienen, y es de ahí donde sale, donde todo cuerpo que muere, prepararlo. Usted no ve que Lázaro, cuando le dijo Jesús que Jesús lo iba a resucitar, Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Entonces lo que deja ver que a Lázaro lo habían enterrado, amarrado, o sea, envuelto. Entonces este testimonio hay que desatarlo, pero era como decía, cuando Pablo decía, despierten de entre los muertos y la alumbrará a Cristo. Es el mensaje declarado, es la doctrina la que va despertando al creyente, que no es cuestión de un día. Esto es un proceso. Para usted despertar, usted se puede llevar un tiempo, porque la enseñanza tiene que iniciar, porque eso es un mensaje de un tiempo que se coge en ese despertar, donde usted inicia, ese mensaje inicia con usted, porque hay un tiempo que Jesús en usted está muerto. Son 3 días que Jesús dura muerto en el creyente, un proceso. Como también duran 3 días el creyente, Jesús, que el creyente dura 3 días sin Jesús, creyendo que Jesús va. Ese es el día de usted despertar y entender que Jesús se le ha perdido. Entonces usted, si está en el plan de Dios, usted no se levanta contra Dios, no sigue creyendo que sabe ni que entiende. Usted lo que hace es que reconoce que Jesús no va con usted y se devuelve a buscarlo. Y lo va a encontrar donde María y José lo encontraron. Entonces, mis hermanos, este celular mío, la memoria no está muy llena, o sea, no está muy vacía. Y no quiero que el video se me corte antes de concluir. Este es un mensaje amplio. Si se termina el video, lo voy a dejar como primera parte para seguir, porque esto es un mensaje amplio, esto es un mensaje profundo, y creo que es muy importante para que todos los hermanos mediten en todo esto, porque esa es la idea. Los muertos, por eso le leí el capítulo 5 de Génesis. Los muertos inician desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Abraham, desde Abraham hasta David, de David hasta los apostolados. Todos son estos son los testimonios, los muertos que murieron y que todos desaparecieron, pero que en Jesús aparecen. Por eso es que Jesús es la vida que perdieron todos estos hombres. Entonces Jesús, como promesa de Dios, Jesús es el que tiene que levantarse de entre ellos. Por eso es que Pablo dice en los Colosenses 3, nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Él se manifieste, entonces seremos manifestados juntamente con Él. Entonces, dijo ahí, dice aquí, vamos a leerlo para que ustedes lo verifiquen. Génesis 50, 24, para que ustedes vean que la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, ese día de que ellos iban a ser trasladados de ese lugar de Egipto a otro, ese es Jesús, la promesa de Dios. Y Jesús en el tiempo de los apóstoles trajo a existencia. Por eso dice que muchos cuerpos que dormían cuando Jesús resucitó, y cuando Jesús expiró, dice la palabra que muchos cuerpos se levantaron de los sepulcros y cogieron para la Santa Jerusalén. Todo eso después iremos trayendo a existencia, mis hermanos, lo que quiere decir todo eso. Primero vamos a leer aquí, para que ustedes tengan una idea de quiénes son los muertos, de donde Jesús se levantó y tiene que seguirse levantando de entre nosotros a través del mensaje que la palabra viene trayendo entre nosotros. Génesis 50, versículo 24, dice así. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mi hueso. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, toda esta promesa, José murió claro, entendiendo
que Jesús era la promesa de parte de Dios, que lo iba a ellos a sacar de ese lugar para llevarlo a este lugar que tiene la palabra de reunión, donde son reunidos los hijos de Dios, los santos. En este culto no tiene parte el hombre, porque este culto no consiste en las ideas y en los conceptos del hombre, porque en este culto el hombre no existe. Por eso es que todos los hombres que iban a participar de este culto tuvieron que morir, tuvieron que desaparecer, porque al final de la jornada quien aparece es Jesús. Por eso Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el hermano, los que tienen estos cuerpos, y que el hermano está buscando a Cristo entre los muertos? Muchos de los hermanos y tienen que estar así, pero tiene que aparecer el deseo de avanzar, mis hermanos. Una cosa es repetir lo que dice la Biblia, por lo que los hermanos han dicho, por lo que otros han hablado. Esa no es la idea, que usted repita lo que yo he dicho, sino que usted entienda y que compruebe por lo que yo he dicho, por las escrituras, que lo que usted ha creído es la verdad. Entonces ahí somos hermanos. Ahí lo que usted ha recibido no lo recibe de mí, porque Pablo, aunque lo que aprendió lo aprendió de Ananías, Pablo nunca levantó a Ananías. Pablo dijo, lo que yo recibí no lo recibí de hombre.